La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, ya sabés que este es el programa de los maquiavelitos. Sabés que son encuestadores, asesores de opinión pública, de empresarios, de gobiernos, de políticos, que cambian la opinión pública. Y de eso se trata, de cambiar la opinión pública y no necesariamente seguirla. Tuvimos esta semana la gran noticia de que finalmente el Fondo Monetario Internacional nos va a poner a disposición de la Argentina un montón de dinero. Se habla de 50.000 millones de dólares, más otros miles de millones de dólares de otros bancos. Y la verdad que es una gran noticia y plantea un nuevo escenario. Así como hace apenas 30 días estábamos en un escenario crítico con esta corrida contra el peso, esta crisis de confianza sobre la economía argentina, y planteábamos esta idea un poco chistosa, por supuesto, de que, o al mismo tiempo que la Argentina recurre al Fondo Monetario Internacional para que le dé un aval, para que no se caiga su economía y pueda, transcurrir los últimos meses el gobierno de Mauricio Macri sin sobresaltos, también habíamos propuesto por qué no ir a una especie de fondo monetario de la comunicación para cambiar la comunicación, porque sosteníamos que el problema económico de fondo tenía una base en un error o en varios errores de comunicación, que ya lo explicamos aquí, que eran estas teorías que, por supuesto, que le sirvieron a Jaime Durán Barba para ganar todas las elecciones, todas en las que participó, en las que asesoró a Mauricio Macri. Pero claro, nos preguntábamos, ¿esa estrategia sirve la misma estrategia para gobernar? Ejemplo de que uno de los supuestos férreos es que a la gente no le interesa. A la gente no le interesa la política y no le interesa escuchar planes ni ideas políticas. Que justamente Cristina Fernández de Kirchner acudía a las cadenas porque a la gente no le interesaba. Bueno, repasar el programa pasado, te mostramos por qué eso no es necesariamente así. Y la otra teoría es que a la gente no se le puede tocar nada. Vos no podés decirle a la gente que le vas a tocar algo. De hecho, todo este tiempo el gobierno estuvo subiendo las tarifas y, bueno, salvo esta última vez, que por una cuestión un poco también que tuvo que ver los propios radicales dentro de la alianza de gobierno, hasta ahora más o menos eso funcionó. Pero la teoría es gobernar de la misma manera en que se ganan elecciones. Se le pregunta a la gente qué quiere y se le trata de dar de la mejor manera posible lo que quiere. En este caso, una oferta electoral. Bueno, evidentemente esto no funcionó. En mayo quedó claro que esto no funcionó. Entonces nos planteamos en la hora de Maquiavelo si no llegó el momento ahora con este nuevo escenario, con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, pero también con la necesidad de hacer una serie de ajustes, si no llegó el momento para probar con una comunicación, si se quiere, más tradicional, explicando qué, explicando que tenemos que hacer un ajuste porque si no el fondo no nos presta la plata para llegar. No, quizás dándole contenido con un plan económico que entusiasme a la gente para que ese sacrificio tenga sentido. Te vamos a mostrar uno de los cuadros, a ver si lo tenemos ahí a mano, de la anterior encuesta de GOP, no era ese, sino de la encuesta de GOP, en donde se planteaba la expectativa económica a futuro del argentino, cómo estaremos dentro de un año, una pregunta clave, y si vemos la curva roja de que estaremos peor, que está en su momento más alto, con 46%, en la medición de abril, y la verde, que estaremos mejor, está en su mínimo máximo de 27. De todas las preguntas que se pueden hacer para
tratar de pronosticar qué puede pasar en la elección de 2019, esta es la que te da la clave. Si esa curva roja no baja y la verde no sube, va a ser muy difícil, aunque aún con los 50.000 millones del Fondo Monetario Internacional, va a ser muy difícil que al gobierno de Mauricio Macri la tenga fácil para la reelección. Y esto nos vamos a plantear en la hora de Maquiavelo. Antes, breve, una encuesta que hicimos desde la revista Imagen, muy interesante, sobre este papelón de la AFA. ¿Te acordás que la semana pasada, bueno, la AFA hizo una serie de desplantes, canceló un partido de fútbol que tenía que jugar en Israel, dejó plantado al Papa, la verdad que hizo una tras otra, y Claudio el Chiqui Tapia demostró ser realmente como conductor de la AFA y como vocero, como único vocero que mostró la AFA, un desastre. Es más, yo que no soy muy futbolero, yo recuerdo cómo las décadas, te diría, la AFA tenía un vocero que era un tipo que se llamaba Cherkis Vialo, que mal entendía el tema, sabía cómo funcionan los medios, podía asesorar en comunicación a la AFA. Bueno, una encuesta a profesionales de la comunicación de la Argentina, cómo califica la gestión de comunicación y asuntos públicos de la AFA en esta semana, en víspera del Mundial, el 76% muy mala y el 17% mala, o sea que casi todos la vieron como muy mala. Considera que la AFA debe viajar al Mundial con un vocero oficial y con un equipo de prensa y relaciones institucionales. El 82% dice que sí, y solamente hay un 12% que dice que da lo mismo. ¿En qué grado cree que esta crisis de la AFA y la selección afecta a la imagen argentina de su gobierno? Hay un 35% que dice que la afecta y mucho, y un 54% que la afecta moderadamente. Y finalmente, ¿considera que un asesor de comunicación podría...? Esta es una pregunta clave, vení. Esta es una pregunta clave. Si un asesor de comunicación podría haber ayudado a comunicar mejor o a tomar también mejores decisiones, porque esa es la clave. No es solamente comunicarlo de la manera más florida o que caiga mejor, sino también ayudar a tomar decisiones que, por más que las comunique después bien, pueden llegar a caer muy mal, causar mucho daño, y efectivamente el 52% cree que un asesor de comunicación podría haber ayudado a la AFA a tomar una mejor decisión, mientras que un 36% cree que solo podía haber ayudado a comunicar mejor. Así que para la próxima vez, en el próximo Mundial, no lo dejen solo al Chiqui Tapia como vocero de la AFA y indirectamente vocero de la Argentina. Vamos a la hora de Maquiavelo, quédate. Tucumán en Noticias. Esto va a permitir reparar la totalidad de la ruta de todos los valles calchaquíes. Se puede pavimentar por día 150 metros y todo el equipamiento que ustedes ven lo compró la provincia de Tucumán. Y estas son las inversiones que está haciendo el gobierno de la provincia para que Tucumán y las familias tucumanas estén mejor, ¿no? Gobierno de Tucumán. Gobernación Juan Mansur. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.
Bueno, estamos con Claudio Polito Polosecchi, ya lo conoce, de GOP, Grupo de Opinión Pública, que esta vez no trae la encuesta nueva porque va a salir durante la semana, pero nos va a adelantar un poquitito, a ver cómo viene esa red. Y Santiago Lacase, tenemos el honor de tener a Santiago Lacase de una consultora que se llama Ágora Public Affairs o Ágora Asuntos Públicos. ¿Cómo es? Asuntos Públicos. Asuntos Públicos. Por un lado, para entender si al gobierno le conviene seguir con la estrategia de comunicación actual que junto con la política económica llevó a lo que se llegó, o si es un buen momento para cambiar. Y después le vamos a preguntar también a Santiago Lacase si los lobistas están muy enojados con la serie El Lobista. Pero empecemos por esto. ¿Llega Macri tranquilo a la reelección en 2019 si mantiene esta estrategia de comunicación? Mira, yo lo que veo en primer lugar es que el FMI, además de haber dado crédito y haber, digamos, facilitado una cantidad de garantías para el desarrollo de la economía, indirectamente también inauguró una nueva forma de comunicación. ¿Cuánto hace que nosotros no veíamos a un ministro de Economía dirigirse a la población, dar una conferencia de prensa, explicar en detalle, en forma didáctica, como lo hizo Duhovne? Es una novedad en el gobierno de Cambiemos. Yo no sé si es un error no forzado, es una decisión voluntaria, pero la verdad es que fue útil la conferencia de prensa de Duhovne, la exposición de Sturzenegger un poco más técnica, no tan accesible para todo el mundo, pero también fue tranquilizadora. A mí me gustó la parte que más me gustó es la parte donde Sturzenegger claramente dijo: lo que hizo el fondo es sacarnos la maquinita. Nos escondió la maquinita. Pero además la distribución de roles, Duhovne fue claro, de la inflación habla Sturzenegger porque él es el responsable, yo soy el responsable del presupuesto, cada uno habla de lo suyo, estas son las metas. A Sturzenegger no se puso colorado al decir no tenemos más meta de inflación, es inútil que hablemos de metas de inflación para este año. Me parece que de alguna manera lo que hemos hecho es darnos un baño de realidad. Hasta ahora estábamos transitando una etapa inédita en Argentina, tratando de hacer un ajuste de la economía gradual, despacio, sin shock, sin grandes traumatismos. Es el camino más difícil, es el más arduo, el más cansador, es el que va más en contra de nuestras ansiedades. Bueno, es lo que justamente lo que en su momento se le planteaba a Durán Barba, era: este camino es demasiado arduo para una política y una población bastante... Esa fue la promesa electoral. La promesa electoral fue: no va a haber un cambio de la mañana a la noche, pero todos los días vamos a estar un poquito mejor. Es el camino más difícil. El ajuste de tarifas, la liberación del dólar, el sinceramiento de las variables económicas, realizado todo junto en menos de, digamos, en 2 años y sin que se haya producido una hecatombe, no ha sido poco mérito. Evidentemente es una tarea muy grande que si encima vos tenés cambios en la escena económica internacional, se te hace todavía más difícil. Llegar al fondo y encontrar una salida es un mérito del gobierno y una salida que finalmente no es traumática. Hay que destacar un mérito, no sé si estás de acuerdo, Santiago Lacase, que de todas las cosas que hizo Mauricio Macri desde que llegó al gobierno, lo mejor que hizo fue las relaciones internacionales de insertar o reinsertar a la Argentina en el mundo occidental, si se quiere, y yo creo que el anuncio del fondo es el diploma que se le dio a que esa política finalmente, muy criticada, muchos decían: ay, que va al mundo ahora, que todos se vuelven proteccionistas desde que está Trump, qué sé yo. Bueno, yo creo que esto es el resultado de esa política. De hecho está la reunión del G7 ahora, Macri, ¿no? Entonces, me parece que siguiendo un poco lo que decía Claudio, que comparto, hay un tema que me da la sensación de que el gobierno originalmente pecó de optimismo en la comunicación, ¿no? Porque el gran problema que tuvo el gobierno es que la gestión anterior no se fue en crisis, ¿no? Entonces se fue una señora, Cristina Fernández de Kirchner, con el 50% de aprobación. Se fue sin explosión. Claro, y eso, creo que la estrategia que se definió en su momento fue: digamos que vamos a estar mucho mejor, pero que no estamos tan mal, para que el optimismo no decaiga. Y yo creo que ahí pecaron de optimismo en hacerse cargo de algo que no deben hacerse cargo. Si el diagnóstico hubiese dicho: mira, venimos de una situación muy compleja y vamos a salir, como dice Claudio, de a poco hacia un mundo mejor, la gente tendría la expectativa más sólida, como mostraba la encuesta
de recién, la expectativa está cayendo, ¿no? Claro, porque se generaron falsas expectativas. La bomba que dejó Cristina, en vez de mostrarla, o hacerla detonar de entrada, qué sé yo, pero por lo menos mostrarla, decir, miren, esta bomba que tenemos que desactivar, porque la comunicación finalmente no es la mala, patearon para adelante hasta que estalló ahora. La comunicación es buena, la comunicación es abierta, nos olvidamos de que hay conferencias de prensa que antes no existían, No, eso de es que hay una apertura en gran la comunicación, cosa, de que hay contenidos que técnicamente son muy buenos. Creo que el pecado fue original en términos de no hacerse cargo de que veníamos muy mal y que íbamos a estar mejor. Entonces, el colchón de cara a la opinión pública hubiese sido diferente, ¿no? Claro. Y además también tenemos una realidad. No hay un equipo de gobierno que, digamos, que derroche carisma. Y esas cosas, el carisma, ¿lo tenés o no lo tenés? Qué buena este pregunta gobierno esa. no tiene carisma. Qué buena pregunta esa. ¿Es así? Porque yo me lo planteo también. A veces nos preguntamos, no sé cómo lo ves vos, Santiago, ¿por qué tiene tan pocos voceros el gobierno? ¿No? Lo planteamos mucho acá en una de mis obsesiones, que es la reforma laboral, que la reforma laboral no tiene, ojalá que tenga en el futuro, pero probablemente tampoco tendrá voceros. Y yo digo, ¿es tan así que no tiene voceros el gobierno? ¿O hay una estrategia de comunicación que le dice a todo el mundo no hablen? No, yo creo que es al revés, yo creo que hay muchos voceros. Pero no se los ven los medios. No, creo que es un grupo de voceros como muy heterogéneo, que todos hablan, pero nadie habla unificadamente, ¿no? Vos decías, no hay carisma, ¿no? Me parece que hemos tenido personajes en el pasado con mucho carisma, pero con poca solución. Quizás este es un gobierno con menos carisma, pero con más gestión. Hay que buscar el mix ideal en todo eso, ¿no? Del carisma no se vive, ¿no? ¿Vos le recomendarías al gobierno que tenga más voceros? Porque vos prendés la radio, ponés los canales, cuando hay un paro, una huelga, un piquete, hablan, no es que los periodistas quieren hablar solamente con los sindicalistas peronistas, ellos hablan. Y muchas veces buscan voceros del gobierno y no hay. Yo creo que Marcos Peña en los últimos 30 días ha asumido ese rol, ¿no? Sí. Ha sido el que pone Mucho la más cara. que antes. Sí, y él es una persona que tiene muchos contenidos, que es muy claro, y yo creo que es bueno para el gobierno que haya una persona que asuma ese rol. También me parece bueno de que haya diferentes voceros técnicos, ¿no? Un Duhovne, Claro. un Sturzenegger. No estamos acostumbrados a que el presidente va a Si Macri les pregunta ahora, muchachos, ¿qué hago? ¿Lo dejo a Marcos hablando solo o abro el juego para sacar a voceros y a gente que apoye, además, a gente que no esté en el gobierno directamente, pero que defienda? Nuevamente, el caso de la reforma laboral. Nadie salió a hablar de la reforma laboral fuera de la CGT. Del gobierno nadie y tampoco del empresariado. Vos sabés que hay una vieja regla de la política que dice que la victoria tiene 1000 padres, pero la derrota es huérfana. Cuando hay malas noticias no hay voceros, cuando las noticias son buenas todos quieren hablar. Y eso pasa en este gobierno y en todos los gobiernos. Me parece que dentro de todo, una situación difícil como la que estamos atravesando ahora, un momento que no es de los más gratos, haber encontrado un sistema de comunicación tranquilo, razonable, didáctico por muchos, Claro. que hacía tanto tiempo que no encontrábamos a alguien que explicara las Claro, cosas. es lo que se les reclama, expliquen más, Bueno. a dónde quieren llevarnos. Yo creo que, como coincidimos, están encontrando aparentemente a raíz de la crisis un tono. Otro, ya que estamos con los refranes, hay un refrán que dice, no hay como un susto para curar un mamado, ¿no? Y yo creo que un poco lo que está pasando es eso. Me parece que el susto los está haciendo encontrar el camino. Claro, por eso la pregunta, ¿no? Si este acuerdo con el fondo no es una oportunidad para cambiar el estilo de comunicación, porque yo me pregunto, ¿no habrá que buscar, ante una situación que quedó en evidencia de minoría clara en ambas cámaras, ahora después de la ley antitarifas quedó en evidencia, ¿no será momento para que el gobierno busque una nueva alianza con la opinión pública? Puede ser. Yo igualmente creo que no es tanto un tema de voceros, sino de contenidos, ¿no? Porque creo que voceros hay muchos y muy buenos. Creo que quizás lo que hay que empezar a cambiar son los contenidos, ¿no? Yo creo que hay que empezar a ser menos
indulgentes con uno mismo en términos de que estamos muy bien, porque de repente estábamos muy bien y al otro día estábamos en el Fondo Monetario, claro. ¿no? Y para el imaginario colectivo, más allá de los 50.000 millones que está muy bueno para nosotros. Claro, la gente se pregunta, pero ¿y cómo? ¿De los brotes verdes pasamos al fondo? Bueno, entonces como que hay comunicación sin escala en esos procesos. Entonces yo creo que más que los voceros trabajaría más en los contenidos, ¿no? La gente sigue apoyando al gobierno, Macri tiene buena imagen. Creo que lo que está esperando la gente, como decía Claudio recién, es el baño de realidad. Claro. No estamos en el fondo porque estamos fenómenos, ¿no? Estamos en el fondo porque algo pasó. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de ese proceso y lo transmitimos en contenidos, ¿no? Los dos trabajan, antes de la pausa breve, los dos trabajan en comunicación, ven muchas encuestas. Santiago Lacase tiene su propia encuestadora que se llama Quiddity, si no me equivoco. ¿Es cierto que a la gente no le interesa escuchar de política? ¿Que no le interesa escuchar los planes del gobierno? Que es la postura del gobierno es esa. Mi opinión es que a la gente no le interesa la política en comparación con otras actividades, ¿no? La política no es divertida, la política no es interesante para la gente. Ahora, los afecta en el día a día, entonces hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones prácticas, le hace tarifa, le hace impuestos y demás, que sí los afectan y sí les interesa. Entonces, de nuevo, creo que hay que trabajar en los contenidos y no tanto en los voceros, ¿no? Bien, vamos a una pequeña pausa. Yo les había prometido contarles por qué los lobistas argentinos están muy enojados. Ahí venimos. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa, la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzar lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, les decía, los lobistas argentinos están enojados por esta serie El Lobista, tanto es así que el lunes el Consejo Profesional de Relaciones Públicas arma una especie de un panel especial para analizar esto. Veamos un fragmentito del Lobista. Al intendente lo conozco bien, vamos a entrarle por el costado social. Creo que la estrategia comunicacional va a ir por ahí, ¿no? Un estacionamiento que alivie el tráfico en hora pico, a favor del ciudadano, precios accesibles, ¿no? Sí, una cosa supuesto, así. Sí, ¿bien? por supuesto. Y Camilo, estuve viendo el proyecto, es impecable realmente, muy sólido. Me asesoré con profesionales y amigos, los planos, los costos, los plazos, la verdad, no hay sobreprecio, está muy bien, ¿eh? Yo creo que estamos para armar una reunión con el señor intendente la semana que viene, dos. Claro, sí. ¿Te parece bien la semana que viene? Sí. Bueno, ¿no? Claro, ellos dicen, esperá, nos están confundiendo, nosotros no somos coimeros, hacemos un trabajo profesional, ¿no? Santiago Lacase, por ejemplo, ¿podemos considerarte un lobista? Sí, claro. Sí, y estoy orgulloso de la profesión, ¿no? Ahora, dicho esto, confieso que vi un capítulo y no me pareció muy interesante, pero creo que hay una confusión. Siempre el lobby trajo confusiones terminológicas, ¿no? Y de hecho las acepciones fueron pasando de asuntos de gobierno, relaciones institucionales y demás. Dicho esto, me parece que hay también, yo lo veo desde el lado optimista, si querés, ¿no?
que haya una serie que hable de nuestra profesión es interesante. Ahora, son como todas las situaciones, ¿no? Hay series de abogados que los abogados son corruptos y no por eso todos los abogados son corruptos. Hay series donde las Fuerzas Armadas son corruptas y no por eso otras fuerzas... Creo que hay una generalización en el debate, ¿no? Es interesante... Lo que pasa es que series, digamos, policiales, donde hay policías corruptos, hay 20.000, y esta es la primera, por lo menos en Argentina. Pero por eso me parece que es interesante, yo lo veo como algo optimista, que es nuestra profesión empieza a tener otra escala, ¿no? Lo mismo pasa con los relacionistas públicos, ¿no? Porque también en los últimos años cualquier tipo que se dedica al narcotráfico, a la trata de mujeres, es un relacionista público. El caso de Leonardo Cohen Agrest, que ahora creo que está preso, que era supuestamente el que les entregaba a los chicos de las inferiores de Independiente, a los supuestamente famosos, los medios lo tildan el relacionista público. Lo mismo había pasado en el pasado con narcotraficantes. El relacionista público, claro, los pibes que estudiaron relaciones públicas, que fueron, no sé, a la UAD, a la Universidad de Palermo, a la UCES, y estudiaron y tienen un título y trabajan de eso, se sienten ofendidísimos con eso, ¿no? Pero también podríamos decir, hay un problema en el periodismo también, cuando se confunde empresarios, donde un tipo que pasa... El Corcho Rodríguez, que ya quedó claro que era el pasasobres de Odebrecht. Lo llaman el empresario. Y un tipo que es empresario y que arriesga su plata y no vive de la plata, digamos, de la gente, y se siente ofendido. Lo mismo, empresario, Lázaro Báez empresario, Cristóbal López empresario. Y un tipo que realmente dice, no, pero yo pongo la mía para dar trabajo, para generar... Y me ponen en la misma... Y bueno. Sí. Creo que hay un debate en la profesión que ya tiene varios años, que es cómo modificar la acepción de relacionista público, porque desde el momento de que un relacionista público reparte invitaciones a un boliche y un relacionista público ese es el otro capítulo, ¿no? Hace una lija de comunicación, algo está pasando ahí, o sea, la acepción quedó corta, ¿no? Y hay algunas universidades que lo están cambiando ya, ¿no? Creo que la UADE pasó a llamarse institucionales, hay varias que dijeron, bueno, ya nos lo manosearon tanto, y los lobistas tienen que hacer lo mismo. Sí, y yo de nuevo creo que la serie, vi un capítulo, no me pareció interesante, la actuación de él me parece extraordinaria, pero de nuevo, las cosas se hacen bien o se hacen mal, no por eso hay que criticar la profesión, ¿no? La mayoría de los profesionales lo hacen bien, ¿no? Y me parece además que los estereotipos son eso, son estereotipos, y comparar la realidad con los estereotipos es siempre desventajoso, o sea, no me parece el método. Yo recomiendo, no digo que la serie sea mala, me parece que es interesante. Yo vi un capítulo nada más, confieso, voy a tratar de ver los otros también, pero lo que sí les recomiendo, si quieren ver cómo es el verdadero trabajo de un lobista, que tampoco es súper santo en todo sentido, excelente, Gracias por fumar. La película sobre el lobby del tabaco y de las armas, excelente. Y me parece que en House of Cards, en la primera temporada, se muestra muy bien cómo es el trabajo real del lobista, ¿no? Santiago Lacase, bueno, ha sido un honor tenerte de Ágora Asuntos Públicos, justamente, y Claudio Polito Polosecchi, que lo comprometemos ya para la semana que viene con la medición de GOP de mayo. Sí, estamos terminando de recibir los datos hoy. Seguí viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.